beneficios a favor de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por su fidelidad derramada sobre cada una de nuestras vidas este día. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos ha concedido de congregarnos. Gracias, Señor, por el privilegio de invocar su nombre, de adorarlo, de bendecirlo. Y hoy venimos delante de su presencia para suplicarle que sea propicio a cada una de nuestras necesidades. Que extienda su mano, oh Dios, para sanar, para consolar, para fortalecer, para proveer, oh Dios, para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, le suplicamos que a través de su palabra podamos ser enteramente edificados. En el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo ministrando cada una de nuestras vidas. Se lo suplicamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo número 3. Oramos al Señor, oramos al final por esta petición que acaba de llegar al púlpito. La incorporaremos al final de el mensaje. Génesis capítulo número 3, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A leer esta porción de la Escritura, estos dos versículos, quiero que pensemos en la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos de un control absoluto de todo cuanto existe en el universo. Dios, cuando formó al hombre, lo formó a su imagen y semejanza, y estaba en una dispensación de inocencia. El hombre era inocente y Dios hizo un pacto con él. Y el pacto se le llamó el pacto edénico, el pacto en el Edén. Y tenía ciertas responsabilidades el hombre, como cuidar del jardín del Edén, como multiplicarse, como estar con autoridad sobre la raza humana. Pero le había dicho que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no iba a morir. Entonces tenía ciertas responsabilidades que se concluyen en obedecer a Dios. Es decir, el hombre estaba sometido a obedecer a Dios. Pero todos conocemos lo que aconteció. El hombre desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, Dios en su soberanía, con el control de las circunstancias,
tuvo que establecer otro pacto, y este pacto es el pacto adámico, el pacto con Adán, bajo la dispensación de la conciencia. Ahora ya no era inocente, ahora él tenía la conciencia entre lo que era bueno y lo que era malo. Ahora él sabía discernir cómo agradar a Dios o cómo no agradar a Dios. Y eso va a estar establecido hasta la consumación del milenio. El ser humano está consciente de sus actos. Conciencia quiere decir con conocimiento. Nadie puede decir que pecó porque no conocía. Todos pecamos con conocimiento de causa. Y estando en esa condición, el hombre sometido ahora a ese pacto tenía que sufrir a causa de haber desobedecido. Y como le dijo que estaba sometido a la desobediencia lo llevó a la muerte, pero a la muerte espiritual, puesto que no murió en el momento. Adán, cuando desobedeció, no murió en el momento físicamente, pero murió espiritualmente, porque lo único que separa a Dios con el hombre de esa relación íntima se llama pecado. Y al pecar Adán, entonces murió espiritualmente. Y dentro del pacto adámico, ahora iba a tener otra responsabilidad. Y la responsabilidad era hacer el bien. La mujer iba a ser sometida a tener dolores para dar a luz. Iba a poner enemistad, como dice la palabra. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Está diciendo que iba a poner un orden y que la mujer iba a sufrir al dar a luz y que su deseo iba a ser para el hombre, pero el hombre se iba a enseñorear de él. Al hombre le dio la autoridad sobre la mujer, pero ahí está ese estira y encoge que hasta ahora sigue siendo vigente, donde muchos hogares no gobierna el hombre, gobierna la mujer. Hay esa dualidad, pero Dios se la dio al hombre. Pero a causa de la desobediencia se generó un desorden, y pecado quiere decir desorden. Dios estableció para el hombre que a causa de haber desobedecido, también iba a tener ahora no solo muerte espiritual, sino que bajo el segundo pacto iba a tener muerte física. Y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que bajo este pacto, ahora ya no era solo muerte espiritual, ahora muerte física. Y por eso decía que va a llegar hasta el milenio, donde tiene que morir el ser humano. Sin embargo, dentro de la soberanía de Dios, Dios establece una promesa para redimir, para rescatar al ser humano de esa condición donde el hombre, por su naturaleza caída, ahora solamente hacía el mal.
Estaba sometido a hacer el bien o el mal, pero solamente hacía el mal. Por eso dice en el capítulo número 6 del libro de Génesis que los pensamientos del corazón del hombre solamente son de continuo al mal y al mal. Y en ese sentido es que se dice que el hombre no puede hacer lo bueno. El hombre sin Cristo no puede hacer lo bueno y solamente se inclina al mal y al mal. Por eso es que al establecer esa promesa, dice la palabra en el verso 15, y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente. Pero aquí hay una ley de doble sentido, porque el Señor se está dirigiendo a la serpiente, una criatura que se ve, pero se está dirigiendo a una criatura que no se ve. Es una ley de doble sentido. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a Satanás, pero se lo dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Pero la serpiente no tiene descendencia. Por lo tanto, no se está dirigiendo a la serpiente, sino que a Satanás. Entonces, el escritor está utilizando la ley de la doble referencia. Es decir, le está diciendo a la serpiente, pero se lo está diciendo a Satanás. Como cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, quítate de mí, Satanás. Se lo decía Pedro, pero no era Pedro, era Satanás que estaba utilizando a Pedro. De igual manera, acá cuando dice, y la simiente tuya, la simiente suya, la simiente de la serpiente. Pero ¿quién es la descendencia de Satanás? Son todos aquellos que se rebelan contra la voluntad de Dios. Son todos aquellos que no toman en cuenta a Dios. Son todos aquellos que viven conforme a la corriente de este mundo. Todos ellos son la descendencia de la simiente de Satanás, el príncipe de este mundo. Por eso se dice que no hay posiciones intermedias. O no gobierna Dios o no gobierna Satanás. Si no gobierna Satanás, entonces formamos parte de la descendencia de Satanás, seguidores de Satanás. Hay iglesias satánicas, pero la Escritura nos dice: y la simiente suya, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Pero es aquí donde se genera la descendencia mesiánica. Por eso dice que la primera promesa en cuanto al Redentor se manifiesta en este versículo 15, cuando dice: y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Y Adán tuvo sus hijos, pero Caín mató a Abel, pero luego tuvo a Sed, y de Sed nació Noé. De Noé nació Sem, Can y Jafet, pero la descendencia fue de Sem. De Sem nació Taré. De Taré nació Abraham. Y con Abraham
el Señor hizo un pacto. Y cuando hace el pacto con Abraham, le dice que tendrá que circuncidar a todo aquel que nace de los hebreos. Le dice que tiene que bendecir al primogénito. Pero acá nos damos cuenta que la soberanía de Dios está sobre lo que una vez se estableció, porque Dios es soberano. Dios obra como Él quiere. Y lo podemos ver cuando dice que la descendencia de Abraham para con Isaac. Pero Abraham tuvo primero con Agar a Ismael. En ese sentido, Ismael sería el primogénito, pero no era él el de la descendencia, sino que iba a ser el hijo de Abraham con Sara. Iba a ser Isaac. Y cualquiera diría, pero el primogénito, porque era hijo de Abraham, es Ismael. Pero en su soberanía Dios no estaba eligiendo a Ismael. Le dijo, tendrás un hijo. Y tuvo que esperar 25 años Abraham para ver cumplida la promesa. Y a los 100 años nace Isaac. Y cuando nace Isaac, Isaac tiene 2 hijos gemelos. El primero, el primogénito, es Esaú, pero el segundo es Jacob. Por lo tanto, la bendición tenía que ser sobre Esaú, pero en la soberanía de Dios, Dios bendice a Jacob y no a Esaú. Y dice la palabra, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero Esaú era el primogénito. Pero no siempre el primogénito es el bendecido, porque Dios es soberano y Él bendice según su voluntad. Por eso Jacob, un usurpador, un mentiroso, un engañador, eso quiere decir Jacob, le robó la primogenitura a Esaú, pero Esaú tomó en poco lo que decía la palabra, que el primogénito iba a ser bendecido por Dios, y vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de frijoles. Le vendió la primogenitura a Jacob, y Jacob recibió la bendición de su padre Isaac. No siendo el primogénito, Dios bendijo a Jacob, pero de igual manera Jacob se enamora de Raquel, pero Labán, que era su suegro, lo engaña. Por eso todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. Y cuando lo engaña, le da a Lea en lugar de Raquel, y tiene con Lea 6 hijos. Y luego le da a su concubina. Y con su concubina tiene 2 hijos. Con Raquel tiene otros 2 hijos. Y con la concubina de Raquel otros 2 hijos. Total 12. Pero Jacob, cualquiera podría decir, amaba más a Raquel que a Lea. Y cualquiera puede haber dicho, ¿quiénes son los hijos de Raquel y de Jacob? José y Benjamín. Entonces nuestro Señor Jesucristo ha de venir de José o de Benjamín. José, aquel hombre que Dios usó para preservar a la nación de Israel cuando llegó la hambruna, y que se fue a Egipto, y cuando llegó su padre en la caducidad de su vida, llevó a sus 2 hijos nacidos en Egipto, a Efraín y a Manasés, y los adoptó.
Jacob y los iba a bendecir en su lecho de muerte ya. Y entonces lo puso en la derecha. José puso a Efraín y puso a Manasés. Manasés en la derecha, perdón. Y a Efraín en la izquierda. Porque Manasés era el primogénito. Pero vino Jacob y cruzó los brazos y bendijo al revés. Y se enojó José y le dijo: no, padre, no es así. El primogénito es Manasés. No, hijo, no me he equivocado, le dijo. Voy a bendecir a Efraín, le dijo. Entonces, pero no era el primogénito, pero la soberanía de Dios es así. Entonces nos damos cuenta que no fue ni José, no fue ni Benjamín, no fue ni Efraín, no fue Manasés, de dónde iba a venir el Mesías, sino que fue de Judá, que era hijo de Lea y de Jacob. Y entonces Judá, dice el libro de Génesis, en el capítulo 38, si me acompaña, porque es interesante lo que menciona la palabra. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que ella era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió:
yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Oiga bien, la historia. Judá tuvo 3 hijos y el hijo mayor se metió con Tamar, pero hacía lo malo delante de Dios y Dios lo mató. Vino al morir Judá le da su segundo hijo, porque esa era la costumbre, para generar descendencia. Pero su hijo, sabiendo que la descendencia no iba a ser de él, cuando se llegaba a Tamar, en lugar de eyacular en Tamar, vertía en tierra, y eso desagradó a Dios y lo mató también. Entonces dijo Judá, no le voy a dar a Suá, mi hijo menor no se lo doy porque lo va a matar. ¿Por qué? Porque Judá creía que quien había matado a sus hijos era Tamar y no era Dios quien los había matado, porque eran perversos. Ahora ha crecido Suá y le dicen a Tamar, tu suegro viene a trasquilar las ovejas. Viene Tamar, se quita la ropa de su viudez, se pone un velo, se pone en la esquina como una ramera, y como había muerto la mujer de Judá, entonces él tenía necesidad de sus impulsos coitos sexuales, y entonces se llega porque la ve como una ramera y le dice, ¿cuánto te tengo que dar por allegarme a ti? Bueno, te enviaré un ganado, le dice. No, dame tu prenda, tu báculo, tu sello. Era algo tremendo, le estaba dando su autoridad. Y él dice, está bien. Y cuando te envíe el ganado, me lo regresas. Y se llegó a ella y concibió. Y cuando concibe de ella, se va y manda a al amigo de él, a la dulamita, con el ganado, y cuando llega pregunta, ¿dónde está la ramera? No, aquí no hay ramera, le dijeron. No existe ninguna ramera aquí, dijo. Qué raro, dijo. Y se regresó, no hay ramera. Bueno, dijo, qué raro. Se quedó así la cosa. Al tiempo le dijeron a Judá, tu nuera ha fornicado y a causa de la fornicación está embarazada. Entonces dijo Judá, sáquenla y quémenla. Así es el ser humano. Juzgó sin saber. Y cuando iban a sacar a Judá para quemarla, ella dijo, de quien son estas prendas es el hijo que tengo en mi vientre. Cuando Judá se dio cuenta, Judá dijo, es más justa ella que yo, porque no le he dado a mi hijo para que tenga descendencia. Entonces nos damos cuenta cómo la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque se metió el suegro con la nuera y de ahí nació Fares. Y Fares es de la descendencia mesiánica. Cualquiera podría decir, pero no puede ser, porque esa es una aberración. Pero Dios es soberano. Y nace Fares. Y cuando nace Fares, entonces de Fares nace Nazón. De Nazón nace Salmón. Y Salmón se mete con una prostituta llamada Raab.
de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Salmón, venimos de un escándalo con Judá y Tamar. Ahora Salmón con Rahab la ramera. Cuando fueron a conquistar Jericó, había una prostituta, los metió a los espías en su cuarto, los protegió y les digo, por favor, hagan misericordia de mí cuando conquisten Jericó. Y así fue, hicieron misericordia, perdonaron a la prostituta, perdonaron a su familia. Y Salmón, un hebreo, se mete con ella. Y nace de esa relación, nace Booz. Booz. Y Booz se mete con una moabita. Porque venía Noemí de sufrir. Había muerto Chalión, su esposo, Mahalión, Kelión, sus hijos. En Moab y regresa. Y cuando regresa se lleva a Ruth. Y Booz la redime. Pero era pagana. Entonces nos damos cuenta cómo la soberanía de Dios obra de manera que humanamente no podemos comprender. Porque diríamos, nuestro Señor Jesucristo va a venir de una descendencia impecable. Pero dice la palabra que lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo que no es. Él es soberano. Él obra como Él quiere. Y en ese sentido, Booz se casa con Ruth, nace Obed, de Obed nace Isaí, y de Isaí nace el rey David. Y del rey David viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ponemos a pensar, David, qué bueno el rey David. ¿Quién fue el rey David? En su vida personal fue un desastre. ¿Por qué? Porque la descendencia fue de Salomón. Pero ¿de quién nació Salomón? Nació de la mujer que se metió en adulterio con David y que mató a su esposo, a Urías. Entonces nos damos cuenta cómo la soberanía de Dios sobre la vida del ser humano para traer la redención. Y por eso dice la Escritura en Génesis 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Quiere decir que la simiente de la mujer, cuya descendencia ya vimos que es Cristo, iba o va a herir a Satanás de forma tal que cuando Cristo viene a este mundo, Satanás sabía que Él era el Mesías. Esta te herirá en la cabeza. Entonces, Satanás creyó que al morir Jesús había triunfado, pero no. Cuando Cristo muere, Cristo está triunfando. Por eso cuando Él entrega su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu, dice, consumado es. La victoria es dada. El enemigo creía que había terminado con el Mesías. Creyó que ahí se había acabado todo, pero ahí empezaba la victoria. Porque 3 días después iba a resucitar el Mesías para darnos la victoria. Y por eso la salvación de los elegidos, de acuerdo a Efesios, estaba hiriendo en la cabeza a Satanás. Porque cuando Él resucita,
entonces se pregona su palabra y viene la salvación para todos aquellos que hemos sido elegidos de acuerdo a la soberanía de Dios. Dice Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está hiriendo a Satanás, porque ahora todos los que hemos creído en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos parte de su descendencia. ¿Sí? Y fuimos elegidos, dice la palabra, por el beneplácito de su voluntad. ¿Había algo bueno en nosotros? No. Así como no había nada bueno en Judá y Taré, así como no había nada bueno en Rahab, así como no había nada bueno en Ruth, la pagana, así como no hubo algo bueno en nosotros, ¿qué vio Dios en nosotros? ¿Qué vio Él en nosotros? Nada, nada bueno. Por eso decíamos que los pensamientos del hombre solamente son de continuo al mal y al mal. Entonces, ¿qué vio el Señor? Es su soberanía, es el beneplácito de su voluntad. A usted lo amó Dios desde antes de la fundación del mundo. Es así, el Señor lo quiso. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso debemos de ser hijos e hijas agradecidos, ¿sí? Porque Él en la cruz del Calvario hizo una obra perfecta. Y ahí es donde se cumple la promesa, porque dice: y tú le herirás en el carcañar. Entonces, cuando dice que le va a herir en el carcañar, es que Satanás iba con toda violencia contra el Mesías. Y cuando Herodes sabe que ha nacido el rey de Israel, dice: vayan, tráiganlo. Y dice que van los reyes a adorarlo. Y les dice: cuando regresen me dicen dónde está. Pero los reyes no regresaron donde Herodes. Entonces dice Herodes: no hay problema, maten a todos los niños menores de 2 años, mátenlo. Pero dice que José y María se fueron huyendo para que no mataran al Mesías.
Y luego dice que cuando Jesús va a empezar su ministerio, en Mateo capítulo número 4, dice que es tentado por Satanás. Porque quería derrocarlo, herirlo en el calcañar. Pero luego después, en los sufrimientos, en el monte Getsemaní, el sufrimiento, la laceración, el oprobio, la crucifixión, estaba hiriendo en el calcañar al Mesías, y luego en su muerte, en la persecución del pueblo, y hoy en la lucha interna que hay en cada uno de nosotros. Porque en cada uno de nosotros hay una lucha que estamos llevando a cabo día con día. Porque el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón no anuló la vieja naturaleza. Por eso dice Gálatas en su capítulo 5, que si andamos en el Espíritu, vivamos como espirituales. Pero hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y es esa lucha donde el enemigo está hiriendo en el calcañar. Porque nosotros no podemos afirmarnos espiritualmente. Somos frágiles. No nos gusta orar. No nos gusta leer. No nos gusta congregarnos. Tenemos que andar siendo motivados, impulsados para poder buscar de Dios. Pero esa es la situación que estamos viviendo. Una iglesia apagada, una iglesia opacada por el enemigo, porque sabe que hay una lucha interna en el creyente. Ya vimos el libro de Efesios, lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Sí, en la soberanía de Dios, que no vio nada, pero hoy que ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero, no parecemos como que seamos hijos e hijas de Dios, porque el enemigo está hiriendo en el calcañar. ¿Y cómo lo voy a herir? Voy a poner entre el espíritu y la carne. Eso dice Gálatas. Y es una realidad, hermanos. Si no, examinémonos, autoexaminémonos a nosotros mismos. Nos congregamos los lunes. No, uno que otro bien. Martes, un poquito más. Jueves, un poquito más. Domingo, un poquito más. Pero hay quienes dicen: no voy a ir. Le aviso que no voy a llegar. Toman la obra como que fuera nada. Y cuesta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un refrán que dice: al que no le cuesta nada, no valora nada. Porque nosotros, para tener la salvación, no hemos hecho nada. Quien la ganó fue Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no hemos hecho nada, pero Él nos imputa por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si es un regalo, no me costó nada. Pero como no me costó nada, no lo valoro. ¿Sí? No hablo con el Rey de Gloria, el que me ha prometido un cielo, calles de oro, mar de cristal. No lo valoro, no lo vivo, lo veo lejos. Y está tan cerca, hermanos. Lo vemos tan lejos que vamos a estar con Él, pero está cerca, hermanos. Entonces, hermanos, la lucha en el corazón del creyente
no debe de inclinarse a la carne, sino al Espíritu. Y tenemos que honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Él honra al que le honra. Nuestra vida será diferente en la medida en que nosotros honremos a Dios. Por eso dice la palabra que exhibió públicamente y clavó en la cruz del Calvario el acta que estaba sobre cada uno de nosotros. ¿Un acta de qué? De pecado. Todos los pecados. Y al final decía escrutinio, veredicto, la muerte eterna. Pero viene el Señor y la clava en la cruz del Calvario y nos da la victoria y nos absuelve. Y dice, veredicto anulado, absuelto. ¡Aleluya! Por eso dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyereis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Porque la soberanía de Dios está sobre sus hijos. ¿Para qué? Para bendecirlos. Dios bendice como Él quiere. El amor de Dios es incomprensible para nuestra mente finita, pero Dios, si quiere bendecirte hoy, Dios te bendice. Si Dios quiere sanarte hoy, Dios te sana. Si Dios quiere fortalecerte hoy, te fortalece, porque Él es soberano y Él obra como Él quiere. Nosotros somos humanos y pensamos y decimos, no se lo merece, no se congrega, no viene, anda para él. Pero si Dios quiere bendecirte, Él te va a bendecir, porque lo que Él ve es la disposición de tu corazón, como tú abres tu corazón hacia Él, como tú le dices, Señor, te necesito, Señor, tú eres mi Salvador. Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su soberanía y su infinito amor para cada uno de nosotros. No tenemos con qué pagar, Señor, pero reconocemos que usted es nuestro Padre eterno, soberano, y que usted obra como usted quiere. Por eso esta mañana yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en medio nuestro que quiera ponerse a cuenta con el Señor, que ha andado lejos, hoy es un buen momento para reconciliarse con nuestro Señor. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, hoy es una buena mañana. Habrá alguien que quiera reconciliarse, levante su mano ahí donde se encuentra. Vamos a orar por usted. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, levante su mano. Vamos a orar. O hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo. Hoy es una buena oportunidad. Levante su mano ahí donde se encuentra. Y vamos a orar para que sea Dios quien obra en su vida. Dios es soberano. ¿Habrá alguien que quiera rendirse a los pies del Señor? Que sabe que ha hablado a su vida el Señor. Levante su mano ahí donde se encuentra. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias
porque a través de ella comprendemos que usted tiene el control de todas las circunstancias que rodean nuestra vida. Por eso, Señor, reciba toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración especial. Me mandan esta petición por José Luis Boquedano. Está muy mal de salud. Vamos a orar por él. Pero si hay alguien más que esté enfermo, solo ponga su petición delante de Dios. Y Dios ha de obrar. Porque Dios se deleita en la misericordia. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por la vida de cada uno de aquellos que se encuentran atravesando, Señor, enfermedades y que están bajo este techo, Padre eterno. Intercedemos por José Luis Boquedano, Señor, suplicándole que usted frene ese cáncer que agobia su alma. Señor, intercedemos por los que adolecen de insuficiencia renal. Que usted restaure esos riñones, Señor. Que usted haga nuevos riñones. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo cáncer. Pues su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades, usted llevó nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Ahora nos apropiamos de su palabra, y en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sanidad en cada cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús, por quien le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que cierre sus ojos un momentito más. Vamos a darle gracias en esta mañana. En la cruz dice tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz dice tu vida. En la cruz dice tu vida. Entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte la gracia, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígaselo, gracias. Gracias.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígase la última vez, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.